Hola, ¿qué tal? Espero que sean felices. Eh, por supuesto, es imposible, ya que, y en ello me sostengo, tratando de no caerme, en Aristóteles, cuando decía que la felicidad se da a cuentagotas, no es algo continuo, no se es feliz siempre, se es feliz algunos momentos, en algún aspecto de la vida o de las actividades que llevamos a cabo, etcétera. Entonces espero no tomarlos en un mal momento. Quería comentarles sobre la idea de incorrección como una especie de continuación de algún otro comentario que hice en este programa o proyecto más bien, y confesarles que desde joven, antes de hacerme escritor, pues era un niño muy desordenado. Entonces, después fui un adolescente desordenado, un adulto desordenado, y ya lo que resta de mí también es absolutamente desordenado. El orden es una moral a fin de cuentas. No hablo precisamente del orden físico, porque ello me llevaría a entrar a cuestiones de la ciencia que quizás tocaré en otros programas. Pero poner una lámpara aquí, un libro acá, ponerse una corbata, vestirse de determinada manera, tener un orden a la hora de comer ciertos platillos. Todas esas clases de órdenes no son más que tradiciones, costumbres, ideas del bien, del mal, pero sobre todo son el mecanismo de una moral, ¿no? Y yo creo que la literatura no entra aquí en esta atmósfera, en este ámbito de la corrección, de la normalidad o del orden, ¿no? Y las novelas que a mí más me han interesado siempre han sido acusadas por una buena parte de su sociedad o de la sociedad lectora por su inmoralidad, ¿no? El teatro de Sabbath de Philip Roth, que a mí en lo personal me parece su obra excepcional, por encima de Lamento de Porno o de Me casé con un comunista. Y me gustan los escritores incorrectos. Y por ello creo que tienen el derecho a decir lo que les venga en gana, porque de esa manera nos revelan un aspecto de la vida, iluminan un espacio oscuro o misterioso del conocimiento, del saber, de la naturaleza humana, de nuestro propio ser, sea Celine, sea Bukowski, sea Howard Selby Jr., cuya novela la debo tener por allí, La última salida a Brooklyn, es una de las obras más estremecedoras, dramáticas y humanas que yo he leído a lo largo de mi vida y que sin embargo fue prohibida en su tiempo y dejó de circular durante casi una década, ¿verdad? Entonces, filósofos como Michel Houellebecq, como Paul Feyerabend, también siempre a la contra de las ideas rígidas, de las ideas de verdad absoluta, de tener que seguir al pie de la letra lo que se nos dicta como verdad. La literatura, si tiene una función, no tiene una función específica, sino sería un mecanismo, una máquina, pero entre sus múltiples posibilidades está la de llevarnos, lo repito, a poner en duda toda verdad impuesta que no sea reflexionada y aceptada. Solo tenemos una vida y ser
empujados, arreados, llevados de la mano, como si fuéramos cosas, pues no me parece que se acerque, por lo menos, cada quien tendrá su opinión, al tipo de vida que a mí me parece interesante, ¿no? Esta vida de la que Sócrates, Platón, escribía que una vida sin examen no merece vivirse. Entonces nos estamos examinando todo el tiempo, estamos poniendo en duda nuestras ideas, y qué mejor que un conjunto de escritores anormales, incorrectos, pero definitivamente sí talentosos, porque la violencia por sí misma es pérdida de energía, pérdida de tiempo, es agresión constante. No nos lleva a ningún lado, más que un círculo vicioso, terrible, que conduce a la soledad, ¿no? Entonces, bueno, esta brevísima defensa que hago de la normalidad, la inadaptación y la incorrección de las novelas, tiene mucho sentido. Ojalá ustedes le encuentren alguno, tiene mucho sentido para mí. Ojalá ustedes le encuentren alguno y ya más adelante hablaremos al respecto, ¿verdad? De muchos escritores y artistas que contra el caminar de su propia sociedad y comunidad marchan a contracorriente. Como diría André Gide, aunque sean atropellados, aunque sean despreciados, vituperados, y sin embargo, creo que son ellos los que de alguna forma le dan mucho sentido al ser humano, racional, simbólico, estético, consciente. Gracias y nos veremos.